La mayoría de las personas vive siguiendo un patrón que casi nunca cuestiona. Se levantan, trabajan, se cansan y repiten. Hacen lo que todos hacen. Piensan como todos piensan y toman decisiones basadas en lo inmediato. Luego esperan resultados distintos. Y no es porque no se esfuercen. No es porque no tengan capacidad. Es porque operan bajo el mismo sistema mental que produce resultados comunes. La disciplina es la clave del éxito, no como una idea motivadora, sino como un principio. Un principio funciona siempre, le creas o no. Cuando una persona actúa sin disciplina, su vida queda gobernada por el entorno, por el ánimo, por la urgencia y por la costumbre. Cuando actúa con disciplina, recupera el control. Quien hace lo que todos hacen, obtiene lo que todos obtienen. Quien decide disciplinarse, rompe ese ciclo. Los libros serios sobre éxito siempre llegan a la misma conclusión. Los resultados no cambian mientras no cambie la forma de pensar y de decidir. No es el esfuerzo lo que separa a las personas, es la estructura interna con la que viven. La disciplina es esa estructura. La mayoría improvisa. Decide según cómo se siente ese día. Empieza con entusiasmo y abandona cuando la emoción desaparece. La disciplina, en cambio, no depende del estado de ánimo. Depende de decisiones tomadas con anticipación y sostenidas en el tiempo. Este audiolibro no está diseñado para animarte por unos minutos. Está diseñado para mostrarte por qué seguir lo común mantiene a la mayoría en el mismo lugar y cómo la disciplina, aplicada como principio, crea una ventaja real y acumulativa. Aquí no se habla de sacrificio ciego ni de trabajar sin sentido. Se habla de dejar de vivir reaccionando, de dejar de copiar patrones que no funcionan y de empezar a actuar con intención. La disciplina no promete facilidad, promete dirección. Y cuando una persona tiene dirección, sus decisiones empiezan a alinearse. Usa mejor su tiempo, piensa antes de actuar, controla impulsos y construye resultados que no dependen de la suerte. Antes de continuar, haz algo simple pero fundamental. Escríbelo para ti, como un compromiso personal. Hoy decido disciplinarme y dejar de hacer lo que todos hacen. No es una frase simbólica, es una decisión que cambia la forma en que enfrentas el esfuerzo, el tiempo y el futuro. Este es el punto de partida, no para encajar en lo común, sino para separarte de él. Capítulo 1. ¿Por qué hacer lo común produce resultados comunes? La mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad. Fracasa porque vive de la misma forma que la mayoría. Sigue rutinas heredadas, hábitos no cuestionados y decisiones automáticas que parecen normales, pero que producen resultados previsibles. Hacer lo común no es necesariamente hacer algo incorrecto. El problema es que lo común rara vez conduce al éxito. Conduce a la estabilidad mínima, al esfuerzo constante sin progreso real y a la sensación de estar ocupado sin avanzar. La disciplina es la clave del éxito porque rompe precisamente con esa normalidad. Mientras la mayoría reacciona, la persona disciplinada decide. Mientras la mayoría improvisa, la persona disciplinada estructura. Mientras la mayoría depende del ánimo, la persona disciplinada se sostiene en principios. Observa un patrón que se repite en casi todas las personas. Empiezan algo nuevo con entusiasmo. Un proyecto, un hábito, un cambio personal. Durante los primeros días hay energía, intención y compromiso. Luego aparece la rutina, el cansancio o la incomodidad. En ese punto, la mayoría abandona. No porque no pueda continuar, sino porque no tiene disciplina para sostener lo que empezó. Ese comportamiento no es casual, es aprendido. Se normaliza desde temprano, empezar con ganas, abandonar sin consecuencias y volver a empezar más adelante.
Con el tiempo, ese ciclo se convierte en identidad. Los libros serios sobre éxito coinciden en algo fundamental. Los resultados son consecuencia directa de la forma en que una persona se gobierna a sí misma. Quien vive sin disciplina, vive reaccionando. Quien vive con disciplina, vive dirigiéndose. Hacer lo común implica decidir según lo inmediato. Gastar cuando apetece. Postergar cuando incomoda. Actuar solo cuando hay ganas. Detenerse cuando desaparece la motivación. Ese sistema puede sentirse cómodo, pero no construye nada sólido. La disciplina, en cambio, funciona como una ley. No depende del estado emocional. Depende de decisiones conscientes repetidas en el tiempo. Y esas decisiones, aunque pequeñas, se acumulan. Piensa en dos personas con el mismo ingreso. Una gasta como todos gastan, justifica compras, no planifica y reacciona ante imprevistos. La otra impone disciplina, decide límites, prioriza, piensa a largo plazo, no porque tenga más dinero, sino porque tiene más control. Con el tiempo, la diferencia se vuelve evidente. Lo mismo ocurre con el uso del tiempo. La mayoría llena el día de distracciones, urgencias ajenas y actividades sin dirección. Luego se pregunta por qué no avanza. La persona disciplinada protege su tiempo, establece prioridades y acepta que no todo lo que es urgente es importante. Hacer lo común también implica copiar pensamientos comunes. Así es la vida. Todos hacen lo mismo. No se puede hacer más. La disciplina empieza cuando una persona deja de aceptar esas ideas como verdades absolutas y empieza a cuestionar lo que repite sin pensar. Napoleon Hill y otros autores serios explican esto con claridad. El éxito comienza cuando una persona decide pensar y actuar de forma distinta a la mayoría, incluso si al principio eso la hace sentir incómoda o fuera de lugar. La disciplina no es rigidez, es dirección, no es sacrificio sin sentido, es coherencia. Una persona disciplinada no hace más cosas que los demás, hace las cosas correctas de forma constante. No necesita resultados inmediatos para continuar. Confía en el proceso porque entiende la ley de causa y efecto. Hacer lo común produce resultados comunes porque sigue el mismo camino que ya recorrieron millones antes. Si ese camino llevara al éxito, la mayoría lo tendría. La evidencia demuestra lo contrario. Construir éxito requiere aceptar una verdad incómoda. Para obtener resultados distintos, debes estar dispuesto a vivir de forma distinta. No extrema, no caótica, pero sí disciplinada. Cuando una persona introduce disciplina en su forma de pensar, decidir y actuar, deja de moverse por inercia. Empieza a tomar control, y ese control, sostenido en el tiempo, es lo que separa a quienes solo intentan de quienes realmente construyen. La disciplina no cambia la vida de un día para otro, pero cambia la dirección. Y cuando la dirección cambia, el destino también lo hace. Capítulo 2. La disciplina como ventaja invisible. La disciplina no suele ser visible al principio. No llama la atención, no genera aplausos inmediatos y rara vez es reconocida cuando empieza a dar resultados. Sin embargo, es una de las mayores ventajas que una persona puede desarrollar, precisamente porque la mayoría no la tiene. Muchas personas creen que el éxito se nota cuando llegan los logros externos: dinero, reconocimiento, estabilidad. Pero antes de que eso ocurra, siempre hay una fase silenciosa. Una etapa en la que nadie ve el esfuerzo, nadie valida las decisiones y nadie garantiza resultados. Esa etapa es donde la disciplina se vuelve decisiva. La mayoría abandona ahí, no porque no sea capaz, sino porque espera señales externas para continuar. Espera motivación, resultados rápidos o aprobación. Cuando eso no llega, interpreta el silencio como fracaso. La persona disciplinada interpreta el silencio como parte del proceso. Aquí aparece una diferencia fundamental.
La mayoría actúa cuando se siente bien. La persona disciplinada actúa porque decidió hacerlo. Esa diferencia parece pequeña, pero se acumula con el tiempo. Y lo que se acumula se transforma en ventaja. Piensa en alguien que decide mejorar un área concreta de su vida, su trabajo, su salud, sus finanzas o su carácter. Al principio, los cambios no son visibles. No hay recompensas inmediatas, solo hay incomodidad, ajustes y decisiones que nadie celebra. La mayoría interpreta esa fase como señal para detenerse. La disciplina permite atravesarla. Los principios que explican el éxito real coinciden en algo. La constancia supera al talento cuando el talento no está disciplinado. Una persona con grandes capacidades, pero sin disciplina, termina dependiendo del estado de ánimo, del entorno y de las circunstancias. Una persona con disciplina, aunque empiece con menos, avanza de forma sostenida. La disciplina actúa como un sistema interno de gobierno. Define cómo reaccionas ante la incomodidad, cómo respondes cuando no tienes ganas y cómo decides cuando nadie te observa. Ahí es donde se construye la ventaja invisible. La mayoría toma decisiones impulsivas, compra sin pensar, habla sin medir consecuencias, reacciona sin analizar. La persona disciplinada hace pausas, evalúa, prioriza, no porque sea lenta, sino porque entiende que cada decisión tiene un costo a largo plazo. En los libros clásicos sobre éxito se repite una idea central. El carácter precede al resultado, y la disciplina es la base del carácter. Sin ella, cualquier avance es frágil. Con ella, incluso los errores se convierten en aprendizaje. Observa cómo viven muchas personas. Se exigen resultados extraordinarios, pero mantienen hábitos ordinarios. Esperan progreso, pero repiten rutinas que no conducen a ningún lado. La disciplina introduce coherencia entre lo que se desea y lo que se hace. Una ventaja invisible no se nota en un día, se nota en años. Se manifiesta cuando una persona sigue avanzando mientras otras se detienen, cuando mantiene dirección mientras otros cambian de rumbo constantemente. La disciplina no elimina el cansancio ni las dudas. Elimina la negociación constante con uno mismo. Cuando una persona se disciplina, deja de preguntarse todos los días si va a hacer lo que sabe que debe hacer. Ya lo decidió antes. Ese simple cambio libera energía mental, reduce el desgaste emocional y permite concentrarse en lo que realmente importa. Hacer lo que todos hacen produce resultados comunes. Sostener disciplina cuando otros se rinden crea distancia. No una distancia inmediata, sino progresiva. Una separación que al principio casi no se nota, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. La disciplina es incómoda al inicio porque rompe hábitos cómodos, pero también es liberadora porque devuelve el control. Quien se disciplina deja de vivir reaccionando a la urgencia del momento y empieza a construir con intención. No se trata de hacer más, se trata de hacer mejor y hacerlo incluso cuando no apetece. Esa es la ventaja invisible y es una de las razones por las que la disciplina sigue siendo la clave del éxito, incluso cuando nadie la está mirando. Capítulo 3. La disciplina cuando nadie te observa. Existe una diferencia profunda entre comportarse bien cuando hay presión externa y vivir con disciplina real. La mayoría de las personas funciona adecuadamente cuando alguien la supervisa, la evalúa o la observa. Cumple horarios, respeta normas y se esfuerza mientras siente que alguien más está mirando. El problema aparece cuando esa mirada desaparece. La verdadera disciplina comienza cuando no hay testigos, cuando nadie exige resultados, nadie controla el proceso y nadie valida las decisiones. En ese espacio silencioso es donde se define el rumbo real de una persona. No por lo que promete, sino por lo que hace sin obligación.
Muchas personas creen que el éxito se construye en momentos extraordinarios, en decisiones grandes o en oportunidades únicas. En realidad, se construye en elecciones pequeñas, repetidas y casi invisibles. Elecciones que no generan reconocimiento inmediato, pero que forman carácter con el tiempo. Decidir levantarse a la hora acordada sin que nadie lo exija, cumplir una tarea aunque nadie la revise, mantener un límite personal incluso cuando nadie notaría si se rompe. Esas acciones no parecen importantes en el momento, pero son las que moldean la forma en que una persona se gobierna a sí misma. Los libros serios sobre éxito coinciden en una idea central. Nadie puede avanzar más allá de su nivel de autodominio. Puede haber talento, inteligencia o recursos, pero sin disciplina interna todo termina dispersándose. La falta de control personal siempre se manifiesta tarde o temprano en alguna área de la vida. Cuando nadie observa, aparecen las excusas más cómodas, se justifica una postergación, se minimiza una falta, se negocia con uno mismo. Ese hábito de negociación constante desgasta la voluntad y debilita la coherencia interna. La disciplina elimina esa negociación porque la decisión ya fue tomada antes. Una persona disciplinada no se pregunta todos los días si va a hacer lo que sabe que debe hacer. Ya estableció reglas personales, prioridades claras y límites internos. Esa claridad reduce el desgaste mental y permite avanzar sin depender del estado de ánimo. La mayoría vive atrapada en ciclos de entusiasmo y abandono. Empieza con energía, se mantiene por un tiempo y se detiene cuando aparece la incomodidad. No porque no pueda continuar, sino porque no desarrolló la disciplina necesaria para sostener el proceso cuando deja de ser agradable. La disciplina, cuando nadie te observa, rompe ese patrón. Introduce continuidad, y la continuidad es uno de los factores más subestimados del éxito. No se trata de intensidad momentánea, sino de consistencia prolongada. Ser disciplinado no significa ser perfecto, significa mantener dirección, incluso cuando se cometen errores. Una persona disciplinada falla, se equivoca y se cansa, pero no usa eso como excusa para abandonar su rumbo. Ajusta, aprende y continúa avanzando. El éxito no exige actos heroicos constantes, exige coherencia, y la coherencia solo se sostiene cuando existe disciplina interna. Sin ella, cualquier avance es frágil y depende demasiado de factores externos. Muchas personas esperan sentirse motivadas para actuar correctamente. La disciplina invierte ese orden. Primero se actúa, luego, si aparece la motivación, se aprovecha, pero no se depende de ella. Eso cambia por completo la relación con el esfuerzo y el progreso. Cuando nadie te observa, decides quién gobierna tu vida, si son tus impulsos inmediatos o tus principios. Esa decisión, repetida día tras día, construye identidad. Y la identidad termina definiendo los resultados que una persona obtiene. La disciplina no suele ser visible en el corto plazo. No genera historias llamativas ni reconocimiento inmediato, pero crea algo mucho más poderoso: confiabilidad personal. Una persona que puede confiar en sí misma es una persona capaz de construir a largo plazo. Cuando aprendes a gobernarte en silencio, empiezas a avanzar incluso en medio del desorden externo. No necesitas condiciones ideales para mantenerte firme. Creas estabilidad desde dentro, y esa estabilidad se refleja con el tiempo en resultados concretos. Ahí es donde la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo constante y se convierte en una forma de vivir. Ya no depende de la vigilancia externa, sino de una convicción interna sólida. Y cuando eso ocurre, el éxito deja de ser una posibilidad lejana y empieza a convertirse en una consecuencia natural de cómo decides vivir cada día. Capítulo 4. La disciplina como identidad, no como esfuerzo.
Muchas personas ven la disciplina como algo temporal, algo que se activa cuando hay un objetivo urgente y se abandona cuando la presión disminuye. Bajo esa idea, la disciplina se convierte en un esfuerzo agotador, en una lucha constante contra uno mismo que tarde o temprano se rompe. La disciplina real no funciona así. No es un acto puntual ni una fase pasajera, es una identidad, una forma estable de conducirse que no depende del contexto, del ánimo ni de la dificultad del momento. Cuando la disciplina se integra a la identidad, deja de sentirse como sacrificio y empieza a sentirse como coherencia. El problema de la mayoría no es que no sepa qué hacer, es que intenta disciplinarse sin cambiar la forma en que se ve a sí misma. Quiere resultados distintos sin modificar su autoimagen. Y mientras una persona se perciba como alguien que improvisa, posterga o cede ante la comodidad, su comportamiento terminará alineándose con esa imagen. Los libros clásicos sobre éxito lo explican con claridad. Una persona siempre actúa de acuerdo con la imagen que tiene de sí misma, no según lo que desea, sino según lo que cree que es. Por eso, la disciplina sostenida solo aparece cuando deja de verse como una obligación externa y pasa a ser parte del carácter. Cuando alguien dice, voy a intentar ser disciplinado, ya está anticipando la posibilidad del abandono. En cambio, cuando una persona se reconoce como alguien disciplinado, sus decisiones empiezan a alinearse de forma natural. No necesita motivarse cada día para cumplir, porque cumplir es parte de quién es. La disciplina como identidad cambia la relación con el esfuerzo. Ya no se trata de forzarse constantemente, sino de actuar en coherencia con principios internos. Las decisiones difíciles siguen existiendo, pero ya no se viven como una amenaza, sino como una extensión lógica de una forma de vivir. Observa cómo funciona esto en la práctica. Una persona que se identifica como responsable no debate consigo misma si va a cumplir un compromiso. Cumple, incluso cuando resulta incómodo. De la misma forma, una persona que se identifica como disciplinada no discute internamente si va a actuar con orden o constancia. Simplemente lo hace. La mayoría vive atrapada en el después. Después empiezo, después cambio, después me organizo. Esa mentalidad mantiene todo en estado provisional. La disciplina como identidad elimina ese estado de espera. Introduce decisiones definitivas que no dependen del momento ideal. No se trata de rigidez extrema ni de vivir bajo presión constante. Se trata de claridad. Cuando una persona tiene claro quién es y cómo decide vivir, muchas tentaciones pierden fuerza, no porque desaparezcan, sino porque ya no encajan con su identidad. El éxito no se construye con actos aislados de fuerza de voluntad. Se construye con hábitos coherentes sostenidos por una identidad firme. Y la disciplina es el puente entre lo que una persona quiere ser y lo que efectivamente hace cada día. La mayoría se disciplina cuando las cosas van mal y se relaja cuando mejoran. Esa oscilación impide cualquier progreso sólido. La persona disciplinada mantiene su forma de actuar incluso cuando las circunstancias son favorables. No se deja llevar por la comodidad del momento. Adoptar la disciplina como identidad implica asumir responsabilidad total sobre las propias decisiones, dejar de culpar al entorno, a las personas o a las condiciones. Entender que cada elección, por pequeña que parezca, contribuye a la dirección general de la vida. Cuando la disciplina deja de ser un esfuerzo ocasional y se convierte en identidad, algo cambia de fondo. La persona deja de luchar contra sí misma, empieza a actuar con mayor calma, mayor consistencia y mayor claridad. El éxito, entonces, deja de ser una meta lejana y empieza a ser una consecuencia lógica. No porque todo se vuelva fácil, sino porque la persona se vuelve estable.
y la estabilidad, sostenida en el tiempo, produce resultados. La disciplina como identidad no transforma la vida de un día para otro, pero transforma la manera en que una persona enfrenta cada día. Y eso, acumulado con el tiempo, cambia por completo el destino. Capítulo 5. La disciplina frente a la comodidad. La comodidad es uno de los mayores obstáculos del progreso, precisamente porque no se presenta como un enemigo evidente. No duele, no amenaza y no exige. Simplemente invita a quedarse donde uno está. La mayoría de las personas no fracasa por decisiones incorrectas, sino por decisiones cómodas, repetidas en el tiempo. La disciplina entra en conflicto directo con la comodidad. Mientras la comodidad busca alivio inmediato, la disciplina busca coherencia a largo plazo. Ese choque es constante y silencioso. No ocurre en momentos dramáticos, sino en elecciones diarias que parecen pequeñas, pero que acumuladas definen una vida. Muchas personas creen que la comodidad es una recompensa legítima por el esfuerzo, y lo es en ciertos momentos. El problema surge cuando la comodidad se convierte en norma y no en excepción. Cuando se empieza a elegir lo fácil, incluso cuando se sabe que no es lo correcto. La disciplina no elimina el deseo de comodidad. Lo que hace es ponerla en su lugar. Enseña a postergar el alivio inmediato para proteger un resultado mayor. No desde el castigo, sino desde la comprensión de causa y efecto. Observa cómo funciona este patrón en la vida cotidiana. Después de un día largo, la opción cómoda es no pensar, no decidir y dejar que el tiempo pase. La opción disciplinada es usar aunque sea una parte de ese tiempo con intención, no porque sea agradable, sino porque mantiene la dirección. La mayoría asocia disciplina con dureza extrema. En realidad, la disciplina bien entendida evita sufrimiento futuro. Renunciar a pequeñas comodidades hoy suele prevenir grandes frustraciones mañana. Ese intercambio rara vez se ve en el momento, pero siempre se revela con el tiempo. Los libros serios sobre éxito explican que la comodidad constante debilita la capacidad de decisión. Una persona demasiado acostumbrada a lo fácil empieza a evitar cualquier forma de incomodidad, incluso cuando esa incomodidad es necesaria para crecer. La disciplina entrena la tolerancia a la incomodidad, no para sufrir, sino para no huir automáticamente de lo que incomoda. Esa capacidad es clave en cualquier proceso de construcción personal o profesional. Sin ella, todo avance se vuelve frágil. Muchas personas esperan sentirse listas para actuar. Esperan que el cansancio desaparezca, que las condiciones mejoren o que aparezca el momento ideal. La disciplina entiende que ese momento casi nunca llega. Actúa dentro de la realidad existente, no dentro de una idealizada. Elegir disciplina frente a comodidad no significa vivir en tensión permanente. Significa elegir conscientemente cuándo descansar y cuándo avanzar. La diferencia está en quién toma la decisión, el impulso o el criterio. La comodidad mal gestionada crea estancamiento. La disciplina bien aplicada crea fluidez. No porque todo sea fácil, sino porque hay claridad sobre qué decisiones sostienen el progreso y cuáles lo debilitan. Con el tiempo, la disciplina cambia la percepción de la incomodidad. Lo que antes parecía pesado empieza a sentirse normal, no porque se vuelva agradable, sino porque se integra a la rutina. Y lo que se vuelve rutina deja de consumir energía extra. La mayoría abandona procesos valiosos justo cuando la comodidad empieza a ser tentadora. La persona disciplinada reconoce ese punto como una señal para mantenerse firme, no por rigidez, sino por visión. El éxito no exige eliminar la comodidad, sino evitar que gobierne las decisiones importantes.
Cuando la comodidad dirige la vida, el crecimiento se detiene. Cuando la disciplina guía, la comodidad encuentra su lugar sin destruir el proceso. Elegir disciplina frente a comodidad no es una batalla que se gana una vez, es una práctica diaria, una serie de elecciones conscientes que, con el tiempo, construyen fortaleza interna y resultados externos. Y es ahí donde la disciplina vuelve a mostrar por qué es la clave del éxito. No porque haga la vida más dura, sino porque evita que la vida se vuelva mediocre por exceso de comodidad. Capítulo 6. La disciplina como gobierno personal. El éxito no depende únicamente de lo que una persona desea, sino de quién gobierna sus decisiones. En la mayoría de las personas, ese gobierno está en manos del impulso, del entorno o del estado emocional del momento. Hoy hacen una cosa, mañana otra. No porque hayan cambiado de objetivo, sino porque no existe un control interno sólido. La disciplina funciona como un sistema de gobierno personal. Define qué se hace, cuándo se hace y por qué se hace, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando el entorno empuja en otra dirección. Sin disciplina, la vida se vuelve reactiva. Con disciplina, se vuelve dirigida. Muchas personas confunden libertad con ausencia de límites. Creen que ser libres significa hacer lo que quieren en cada momento. En la práctica, eso suele conducir al desorden. La verdadera libertad aparece cuando una persona tiene la capacidad de dirigir su comportamiento sin depender de impulsos externos. Cuando no hay disciplina, cada día se decide desde cero. Se vuelve a negociar el esfuerzo, se vuelve a justificar la postergación y se vuelve a ceder ante lo inmediato. Ese desgaste constante no solo consume tiempo, también debilita la confianza personal. La disciplina elimina esa incertidumbre diaria, no porque todo esté planeado al detalle, sino porque existen principios claros que gobiernan las decisiones. La persona ya sabe cómo va a responder ante ciertas situaciones y eso le da estabilidad interna. Los libros serios sobre éxito explican que el dominio externo siempre empieza por el dominio interno. Una persona que no puede gobernarse a sí misma difícilmente podrá sostener responsabilidades mayores. El desorden interno siempre termina reflejándose en los resultados externos. Observa cómo se manifiesta la falta de disciplina en la vida cotidiana. Horarios irregulares, decisiones financieras impulsivas, objetivos que se abandonan a mitad de camino, promesas personales que se rompen sin consecuencias. Todo eso es síntoma de ausencia de gobierno personal. La disciplina no aparece de forma repentina. Se construye cuando una persona decide establecer reglas internas y respetarlas incluso cuando nadie la obliga. No reglas impuestas desde fuera, sino compromisos asumidos con claridad. Gobernarse no significa volverse rígido o inflexible. Significa tener criterio, saber cuándo insistir, cuándo ajustar y cuándo detenerse sin perder dirección. La disciplina bien entendida no limita la vida, la ordena. Una persona disciplinada no necesita que todo esté bajo control para avanzar. Avanza incluso en medio de la incertidumbre, porque su control principal no está en el entorno, sino en su forma de responder a él. El éxito rara vez llega a quienes esperan condiciones ideales. Llega a quienes saben operar dentro de condiciones imperfectas sin perder coherencia. Esa capacidad solo se desarrolla con disciplina sostenida. Cuando una persona empieza a gobernarse, cambia su relación con el tiempo, deja de desperdiciarlo en reacciones automáticas y empieza a usarlo de forma intencional. No porque cada minuto sea productivo, sino porque cada decisión tiene un propósito. La disciplina también redefine la relación con el error. En lugar de usarlo como excusa para abandonar, se convierte en información.
El error no destruye el proceso cuando existe gobierno personal, solo lo ajusta. La mayoría vive siendo gobernada por lo urgente. La disciplina enseña a priorizar lo importante, incluso cuando no grita. Esa diferencia es sutil, pero acumulativa, y lo acumulativo es lo que construye éxito real. Gobernarse implica aceptar responsabilidad total, dejar de culpar al entorno, a las personas o a las circunstancias. Entender que, aunque no todo se puede controlar, la respuesta siempre es una elección. Con el tiempo, la disciplina como gobierno personal genera algo fundamental: estabilidad. No una estabilidad pasiva, sino una base sólida desde la cual crecer. Esa estabilidad permite asumir retos mayores sin perder el equilibrio. El éxito no exige perfección, exige dirección sostenida. Y la dirección sostenida solo es posible cuando existe disciplina suficiente para gobernar decisiones, emociones y hábitos. Cuando una persona aprende a gobernarse, deja de depender del azar. Sus resultados empiezan a reflejar su criterio, no su suerte. Y ese cambio marca una diferencia profunda entre quienes solo intentan y quienes realmente construyen. La disciplina, aplicada como gobierno personal, no promete resultados inmediatos. Promete algo más valioso: consistencia. Y la consistencia, mantenida en el tiempo, es una de las fuerzas más poderosas del éxito. Ahí es donde la disciplina deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una herramienta práctica. No para controlar la vida, sino para dirigirla con intención. Y cuando una persona se gobierna a sí misma, el éxito deja de ser una aspiración incierta y empieza a convertirse en una consecuencia lógica de cómo vive cada día. Capítulo 7. La disciplina frente a la excusa. Las excusas no aparecen como mentiras evidentes, aparecen como explicaciones razonables, se presentan con lógica, con justificaciones bien construidas y con argumentos que parecen válidos. Por eso son tan peligrosas. No suenan a evasión, suenan a sentido común. La mayoría de las personas no abandona sus objetivos diciendo «no quiero hacerlo». Abandona diciendo «no es el momento, ahora no puedo, cuando tenga más tiempo». De esa forma, la responsabilidad se pospone sin sentirse culpable. La excusa protege la comodidad y debilita el compromiso. La disciplina actúa en dirección opuesta. No elimina las dificultades, pero impide que se conviertan en justificación permanente. La persona disciplinada reconoce los obstáculos, pero no los usa como razón para detenerse. Ajusta el ritmo si es necesario, pero no abandona la dirección. Las excusas suelen apoyarse en factores externos: el cansancio, la falta de apoyo, las circunstancias, el entorno. La disciplina devuelve el enfoque hacia adentro. No pregunta qué tan favorable es la situación, sino qué decisión sigue siendo correcta a pesar de ella. Una excusa puede parecer inofensiva en el momento. Un día no marca diferencia, pero cuando se repite, empieza a construir un patrón. Y los patrones, con el tiempo, se convierten en identidad. Una persona que se excusa con frecuencia termina viéndose a sí misma como alguien que siempre tiene razones para no avanzar. Los libros serios sobre éxito señalan que el fracaso rara vez ocurre por una gran decisión equivocada. Ocurre por una acumulación de pequeñas renuncias justificadas. Cada excusa parece mínima, pero juntas crean estancamiento. La disciplina rompe ese proceso en su origen, no permitiendo que la excusa se convierta en hábito, no desde la dureza, sino desde la claridad, entendiendo que ceder hoy facilita ceder mañana, y que sostenerse hoy fortalece la capacidad de sostenerse después. Muchas personas creen que necesitan más motivación para avanzar. En realidad, lo que necesitan es menos negociación interna,
Cada vez que una persona debate consigo misma si va a cumplir o no, ya está debilitando su compromiso. La disciplina elimina ese debate porque la decisión ya fue tomada. La excusa siempre ofrece alivio inmediato, quita presión, reduce incomodidad y da una sensación momentánea de control. La disciplina ofrece algo distinto: progreso acumulado. No se siente de inmediato, pero se manifiesta con fuerza con el tiempo. Cuando una persona se disciplina frente a la excusa, cambia su relación con el esfuerzo. Deja de verlo como algo que debe evitarse y empieza a verlo como parte natural del proceso. No porque disfrute la incomodidad, sino porque entiende su función. La mayoría vive esperando condiciones ideales para actuar. La disciplina entiende que las condiciones casi nunca son ideales. Aprende a operar dentro de la imperfección sin perder coherencia. Esa capacidad es una de las diferencias más claras entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados. Las excusas también debilitan la autoestima. Cada vez que una persona se promete algo y no lo cumple, pierde confianza en sí misma. La disciplina, en cambio, la fortalece. Cumplir compromisos personales, aunque sean pequeños, reconstruye la sensación de control. No se trata de exigirse más de lo razonable, se trata de no traicionarse constantemente. La disciplina protege esa coherencia interna, permite que una persona se respete a sí misma a través de sus decisiones. Con el tiempo, la disciplina frente a la excusa genera firmeza. Una firmeza tranquila, no agresiva. La persona deja de explicarse tanto y empieza a actuar más. Deja de justificarse y empieza a avanzar. El éxito no llega a quienes nunca tienen problemas. Llega a quienes no usan los problemas como excusa permanente. La disciplina permite esa diferencia. No elimina la dificultad, pero impide que la dificultad gobierne la vida. Cada vez que eliges disciplina en lugar de excusa, fortaleces un músculo interno. Ese músculo no se nota de inmediato, pero sostiene decisiones futuras más grandes. Y esas decisiones son las que terminan cambiando resultados. La disciplina no hace la vida más dura, hace la vida más clara, reduce el ruido mental, elimina la negociación constante y permite concentrarse en lo que realmente importa. Ahí es donde vuelve a mostrarse como la clave del éxito. No porque haga todo fácil, sino porque evita que una persona se quede atrapada explicándose por qué no avanza. Cuando la excusa deja de mandar, la dirección se mantiene. Y cuando la dirección se mantiene, el progreso se vuelve inevitable. Capítulo 8. La disciplina y el uso del tiempo. El tiempo es el recurso más democrático y al mismo tiempo el más mal administrado. Todos disponen de la misma cantidad cada día, pero los resultados que produce varían de forma radical. Esa diferencia no está en la suerte ni en la intensidad, sino en cómo se gobierna el tiempo. La mayoría vive reaccionando a lo urgente. Responde a mensajes, imprevistos y demandas externas sin una dirección clara. Al final del día, siente cansancio, pero no avance. El esfuerzo estuvo presente, pero la disciplina en el uso del tiempo no. La disciplina introduce una forma distinta de relacionarse con las horas. No busca llenar el día de actividades, sino ordenar prioridades. Entiende que no todo lo que ocupa tiempo construye progreso y que decir sí a todo suele ser la forma más rápida de perder dirección. Una persona disciplinada decide de antemano qué merece su atención. No espera a ver qué ocurre para reaccionar. Define bloques de enfoque, espacios de descanso y momentos de revisión. No porque tenga más tiempo, sino porque protege el que tiene. El uso disciplinado del tiempo no se basa en rigidez extrema, se basa en intención. Saber por qué se hace algo y para qué.
Cuando esa claridad existe, muchas distracciones pierden fuerza sin necesidad de lucha constante. La mayoría subestima el impacto de las pequeñas fugas de tiempo. Minutos dispersos, decisiones postergadas y hábitos automáticos parecen insignificantes, pero se acumulan. Con el tiempo, esa acumulación explica por qué algunos avanzan y otros se quedan siempre ocupados. Los libros serios sobre éxito señalan que el tiempo mal gestionado genera estrés crónico, no porque falten horas, sino porque falta dirección. La disciplina reduce ese estrés al eliminar decisiones innecesarias y establecer límites claros. Una persona disciplinada entiende que el tiempo no se recupera. Por eso evita gastarlo en actividades que no aportan valor real, no desde la culpa, sino desde la conciencia de que cada elección temporal es una inversión. La disciplina también enseña a respetar los propios ritmos. No todo momento es para producir, ni todo descanso es pérdida. La diferencia está en decidir conscientemente cuándo avanzar y cuándo recuperar energía, sin caer en la procrastinación disfrazada de descanso. La mayoría espera sentirse inspirada para usar bien el tiempo. La disciplina invierte ese orden, organiza el tiempo primero y permite que la inspiración aparezca dentro de una estructura clara. Esa estructura no limita la creatividad, la sostiene. Cuando una persona empieza a usar su tiempo con disciplina, algo cambia en su percepción del día. Las horas dejan de sentirse caóticas y empiezan a tener sentido, no porque todo sea perfecto, sino porque existe una dirección clara. El éxito no exige jornadas interminables, exige jornadas bien dirigidas. Muchas personas trabajan más horas de las necesarias porque no trabajan con enfoque. La disciplina reduce la dispersión y aumenta la efectividad. Con el tiempo, el uso disciplinado del tiempo construye confianza personal. La persona empieza a verse como alguien que cumple, que avanza y que no se traiciona constantemente. Esa confianza se refleja en decisiones cada vez más firmes. La disciplina no elimina las distracciones del mundo moderno. Enseña a gestionarlas, a elegir cuándo atenderlas y cuándo no. Esa capacidad marca una diferencia enorme en cualquier proceso de construcción personal o profesional. Usar el tiempo con disciplina no es una habilidad menor. Es una de las formas más claras de respeto hacia uno mismo. Quien valora su tiempo, valora su vida y sus objetivos. Cuando el tiempo deja de escaparse, el progreso empieza a notarse, no de forma espectacular, sino constante, y la constancia, sostenida en el tiempo, es uno de los caminos más seguros hacia el éxito. La disciplina aplicada al tiempo no promete rapidez, promete avance real, y ese avance acumulado día tras día termina creando resultados que parecen extraordinarios, aunque hayan sido construidos con decisiones simples y repetidas. Ahí es donde el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. No porque sobre, sino porque se usa con intención. Y cuando el tiempo se alinea con la disciplina, el éxito deja de ser una aspiración difusa y empieza a tomar forma concreta. Capítulo 9. La disciplina frente al fracaso y la presión. El fracaso es una experiencia común, pero la forma en que se enfrenta marca una diferencia profunda. La mayoría lo vive como una señal para detenerse, dudar de sí misma o cambiar de dirección de forma impulsiva. La disciplina permite una respuesta distinta, ver el fracaso como parte del proceso, no como su final. Muchas personas se disciplinan mientras todo avanza bien. Mantienen hábitos, orden y constancia mientras los resultados acompañan. El problema aparece cuando surge la presión, el error o la decepción. En ese punto, la disciplina superficial se rompe y aparece la reacción emocional. La disciplina real no desaparece ante el fracaso, se fortalece.
no porque ignore el error, sino porque lo integra, analiza, ajusta y continúa. Esa capacidad de mantenerse firme bajo presión es una de las diferencias más claras entre quienes logran resultados duraderos y quienes abandonan a mitad del camino. El fracaso suele activar emociones intensas: frustración, vergüenza, miedo o enojo. La mayoría actúa desde esas emociones, cambia decisiones, rompe compromisos o se paraliza. La disciplina introduce un espacio entre la emoción y la acción. Permite responder con criterio en lugar de reaccionar por impulso. Los libros serios sobre éxito explican que la presión no crea el carácter, lo revela. Bajo presión aparece lo que realmente gobierna a una persona. Si gobierna el impulso, la reacción será desordenada. Si gobierna la disciplina, la respuesta será consciente. Una persona disciplinada no se define por no fallar, sino por no desordenarse cuando falla. Mantiene hábitos básicos, cuida su estructura diaria y protege su dirección incluso cuando los resultados no acompañan. Esa estabilidad evita que un error se convierta en una caída prolongada. La mayoría dramatiza el fracaso, lo convierte en identidad. Dice, soy malo para esto, o no es para mí. La disciplina evita ese relato interno. No personaliza el error. Lo observa como información útil para ajustar el camino. La presión también revela cómo una persona maneja el tiempo y la energía. Muchos se dispersan cuando algo sale mal, buscan distracciones, evitan responsabilidades o se llenan de actividades irrelevantes para no enfrentar el problema. La disciplina reduce ese escape. Mantener disciplina bajo presión no significa negar lo que se siente. Significa no permitir que lo que se siente gobierne las decisiones. Esa diferencia es sutil, pero poderosa. Permite atravesar momentos difíciles sin perder coherencia. El éxito no se construye en ausencia de presión. Se construye aprendiendo a operar dentro de ella. Y esa habilidad solo se desarrolla cuando existe disciplina suficiente para sostener hábitos incluso en momentos incómodos. Muchas personas abandonan justo cuando están cerca de aprender algo valioso. No porque el camino sea imposible, sino porque el fracaso inicial les resulta intolerable. La disciplina permite permanecer el tiempo suficiente para comprender, corregir y mejorar. La presión también pone a prueba la paciencia. La mayoría quiere soluciones rápidas para aliviar el malestar. La disciplina entiende que algunas soluciones requieren tiempo y constancia. No acelera procesos por ansiedad. Respeta los ritmos del crecimiento real. Una persona disciplinada no busca evitar el fracaso a toda costa. Busca aprender de él sin perder estructura. Esa actitud transforma la experiencia. El fracaso deja de ser una amenaza y se convierte en parte del entrenamiento. Con el tiempo, la disciplina frente al fracaso genera fortaleza emocional. La persona deja de temerle tanto al error porque confía en su capacidad de mantenerse firme. Esa confianza reduce la parálisis y permite asumir retos mayores. La mayoría mide su valor personal según resultados inmediatos. La disciplina cambia ese criterio. Mide el valor según la coherencia, el esfuerzo sostenido y la capacidad de continuar a pesar de las dificultades. El éxito no pertenece a quienes nunca fallan. Pertenece a quienes no se desorganizan cuando fallan, a quienes mantienen hábitos básicos, pensamiento claro y dirección incluso cuando el camino se vuelve incierto. La presión siempre estará presente en cualquier proceso valioso. La diferencia está en cómo se responde a ella. La disciplina convierte la presión en un factor de crecimiento en lugar de un motivo de abandono. Cuando una persona aprende a sostener disciplina en medio del fracaso, algo cambia profundamente.
deja de vivir a merced de las circunstancias y empieza a confiar en su capacidad de atravesarlas. Ahí es donde la disciplina vuelve a mostrar por qué es la clave del éxito, no porque garantice resultados inmediatos, sino porque permite avanzar incluso cuando los resultados tardan en llegar. Y cuando una persona puede avanzar bajo presión sin perder coherencia, el éxito deja de ser cuestión de suerte y se convierte en consecuencia de carácter. Capítulo 10. La disciplina y la diferencia entre intención y resultado. Muchas personas tienen buenas intenciones. Quieren mejorar, avanzar y lograr estabilidad. Hablan de cambios, hacen planes y se prometen a sí mismas empezar pronto. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas intenciones no se convierten en resultados. La diferencia no está en el deseo, sino en la disciplina. La intención es fácil, no exige esfuerzo sostenido ni incomodidad prolongada. Basta con pensar, imaginar o hablar de lo que se quiere lograr. El resultado, en cambio, exige acciones repetidas, incluso cuando la motivación desaparece. Ahí es donde la mayoría se queda a medio camino. La disciplina es el puente entre lo que una persona dice que quiere y lo que realmente obtiene. Sin ese puente, las intenciones se quedan suspendidas en ideas. Con disciplina, las ideas empiezan a materializarse de forma concreta. La mayoría confunde claridad con avance. Cree que entender lo que debería hacer es equivalente a hacerlo. Pero el entendimiento sin disciplina no produce transformación, solo produce conciencia, y la conciencia sin acción termina generando frustración. Una persona puede tener metas bien definidas y aún así no avanzar, no por falta de capacidad, sino por falta de constancia. La disciplina introduce repetición, y la repetición es lo que convierte una acción aislada en un hábito. Los libros serios sobre éxito insisten en este punto. El éxito no responde a intenciones nobles, responde a comportamientos sostenidos. El entorno no premia lo que alguien desea, premia lo que alguien hace de forma consistente. La mayoría se mueve por impulsos, actúa cuando se siente inspirada y se detiene cuando aparece el cansancio. Ese patrón crea avances irregulares. La disciplina crea continuidad. No depende de cómo se siente una persona, sino de lo que decidió sostener. La diferencia entre intención y resultado también se manifiesta en cómo se enfrenta la dificultad. Ante el primer obstáculo, la intención se debilita, la disciplina se ajusta, pero no se retira. Aprende a operar incluso cuando el camino se vuelve incómodo. Muchas personas creen que necesitan más motivación para obtener resultados. En realidad, necesitan menos excusas para abandonar. La disciplina elimina esas excusas al establecer compromisos claros y no negociables. Cuando una persona se disciplina, deja de medir su progreso solo por resultados inmediatos. Empieza a medirlo por coherencia, por cuántos días se sostuvo, cuántas decisiones alineó y cuántas veces eligió avanzar aunque no fuera agradable. Esa forma de medir cambia la relación con el proceso. El resultado deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia. La atención se centra en lo que se controla, las acciones diarias. La intención suele buscar confirmación rápida. Quiere pruebas de que vale la pena continuar. La disciplina acepta que algunas recompensas tardan. Confía en la acumulación silenciosa de pequeñas acciones bien dirigidas. Con el tiempo, la disciplina reduce la distancia entre lo que una persona quiere y lo que logra. No porque acelere mágicamente los procesos, sino porque elimina la incoherencia. Cuando lo que se piensa, se dice y se hace, empieza a alinearse, los resultados cambian. La mayoría abandona cuando no ve resultados inmediatos. La disciplina permite permanecer lo suficiente para que los resultados aparezcan.
Esa permanencia es una de las ventajas más subestimadas del éxito. Una persona disciplinada no se pregunta constantemente si va a seguir, ya decidió seguir. Eso libera energía mental que antes se gastaba en dudas y negociaciones internas. El éxito no es la suma de grandes decisiones aisladas, es la consecuencia de muchas decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. La disciplina es lo que mantiene esas decisiones activas. Cuando la intención se convierte en hábito, el resultado deja de ser una posibilidad y empieza a ser una tendencia. Y las tendencias, mantenidas en el tiempo, definen destinos. La disciplina no promete facilidad, promete coherencia. Y la coherencia es una de las fuerzas más confiables del progreso real. Ahí es donde vuelve a confirmarse que la disciplina no es solo una herramienta, sino la clave del éxito, porque transforma el deseo en acción, la acción en hábito y el hábito en resultado. Y cuando eso ocurre, la distancia entre lo que se quiere y lo que se logra empieza a desaparecer. Capítulo 11. La disciplina y la constancia que separa a unos de otros. La constancia es una de las cualidades más subestimadas cuando se habla de éxito. Muchos creen que el avance depende de grandes decisiones, momentos decisivos o cambios radicales. En realidad, lo que marca la diferencia es la capacidad de sostener una misma dirección durante el tiempo suficiente. La mayoría no falla por falta de intención, falla porque cambia de rumbo con demasiada facilidad. Empieza algo, avanza un poco y se detiene cuando el proceso deja de ser estimulante. No porque el camino sea incorrecto, sino porque la constancia se rompe antes de que el esfuerzo empiece a dar frutos. La disciplina es lo que permite que la constancia exista. Sin disciplina, la constancia se vuelve frágil y depende del ánimo, de los resultados inmediatos o del reconocimiento externo. Con disciplina, la constancia se convierte en una decisión firme, no en un estado emocional. Muchas personas confunden constancia con repetición mecánica. Creen que insistir sin pensar es suficiente. La disciplina introduce algo más profundo: constancia con criterio, ajustar sin abandonar, corregir sin perder dirección, persistir sin caer en la rigidez ciega. Los libros serios sobre éxito señalan que el progreso real rara vez es visible al inicio. Durante mucho tiempo parece que nada cambia. Esa fase es crítica. La mayoría se retira ahí, justo cuando la acumulación empieza a tomar forma. La disciplina permite permanecer en ese punto incómodo. La constancia sostenida tiene un efecto silencioso. No genera euforia, pero construye base. Día tras día, decisión tras decisión, se va formando una estructura interna que no depende del entusiasmo. Esa estructura es la que soporta el crecimiento cuando aparecen oportunidades mayores. Una persona disciplinada entiende que no todo día será productivo en el mismo nivel. Habrá jornadas más lentas y otras más exigentes. La diferencia es que no rompe el hábito por un día difícil. Mantiene el vínculo con su proceso, incluso cuando el ritmo baja. La mayoría se exige resultados rápidos para justificar su constancia. Cuando no los ve, interpreta el esfuerzo como inútil. La disciplina cambia esa lógica. Sabe que la constancia no se valida por lo inmediato, sino por lo acumulado. La constancia también fortalece la identidad. Cada vez que una persona se mantiene firme, refuerza la imagen de alguien confiable. Esa confianza interna se traduce en decisiones más claras y en una mayor capacidad para asumir retos complejos. Muchas personas buscan motivación para sostenerse. La disciplina enseña que la constancia no necesita motivación permanente, necesita compromiso. El compromiso no se siente todos los días, pero se honra todos los días.
La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados no suele estar en el punto de partida. Está en quien continúa cuando el proceso se vuelve repetitivo. La constancia disciplinada permite atravesar esa etapa sin abandonar. Con el tiempo, la constancia crea dominio. Lo que antes requería esfuerzo consciente empieza a fluir con mayor naturalidad. No porque se vuelva fácil, sino porque el cuerpo y la mente se adaptan a la exigencia sostenida. La disciplina evita que la constancia se rompa por factores externos. No permite que una crítica, un error o un resultado menor desorganicen todo el proceso. Mantiene el foco en la dirección general, no en el evento aislado. El éxito no responde a esfuerzos esporádicos, responde a procesos continuos, y los procesos continuos solo se sostienen cuando existe disciplina suficiente para atravesar la monotonía sin perder sentido. Muchas personas abandonan porque confunden aburrimiento con señal de error. La disciplina permite entender que el aburrimiento es parte natural de cualquier construcción a largo plazo. No indica que algo esté mal, indica que el proceso está madurando. La constancia disciplinada también protege del desgaste emocional. Al eliminar la improvisación constante, reduce la ansiedad por decidir cada día si continuar o no. La decisión ya está tomada. Eso libera energía mental. Cuando una persona mantiene constancia durante el tiempo suficiente, algo cambia profundamente. Deja de depender de la motivación externa y empieza a confiar en su capacidad de sostenerse. Esa confianza es una de las bases más sólidas del éxito. La disciplina no acelera el tiempo, pero lo utiliza mejor. Permite que cada día sume, incluso cuando el avance parece pequeño. Y lo pequeño sostenido se vuelve significativo. Ahí es donde la constancia deja de ser solo perseverancia y se convierte en una ventaja real. Una ventaja que no se nota al principio, pero que con el tiempo separa claramente a quienes construyen de quienes solo intentan. La disciplina aplicada con constancia demuestra una vez más por qué es la clave del éxito. No porque garantice resultados inmediatos, sino porque asegura continuidad, y la continuidad es la base de todo logro duradero. Capítulo 12. La disciplina como forma definitiva de vivir. Después de comprender cómo la disciplina actúa sobre las decisiones, el tiempo, la constancia y la presión, aparece una verdad final. La disciplina no es una herramienta que se usa por momentos, es una forma de vivir. Cuando se aplica solo en etapas, sus efectos son limitados. Cuando se adopta como base de vida, transforma todo. Muchas personas intentan disciplinarse para alcanzar algo específico, un objetivo, una meta, una mejora puntual. Pero una vez alcanzado ese punto, relajan sus hábitos y regresan a la improvisación. Con el tiempo, los resultados se diluyen. La disciplina real no funciona como un interruptor, funciona como un sistema permanente. Vivir con disciplina no significa vivir bajo tensión constante. Significa vivir con coherencia. Significa que las decisiones diarias responden a principios claros y no a impulsos momentáneos. Esa coherencia reduce el caos interno y crea estabilidad, incluso cuando el entorno es incierto. La mayoría asocia disciplina con sacrificio. En realidad, la disciplina evita sacrificios mayores en el futuro. Renunciar a pequeños desórdenes hoy suele prevenir grandes problemas mañana. Esa relación rara vez se percibe de inmediato, pero siempre se confirma con el tiempo. Cuando la disciplina se integra a la vida, cambia la forma en que una persona se relaciona consigo misma. Deja de prometer cosas que no cumple. Deja de postergar lo importante. Empieza a confiar en su palabra interna. Y esa confianza es una de las bases más sólidas del éxito.
Los libros serios sobre éxito coinciden en que el carácter es más determinante que las circunstancias, y el carácter se construye a través de hábitos sostenidos. La disciplina es el mecanismo que permite que esos hábitos se mantengan incluso cuando nadie observa. Una persona disciplinada no vive esperando condiciones ideales, aprende a operar dentro de la realidad tal como es. Ajusta sin abandonar, avanza sin dramatizar y mantiene dirección incluso cuando los resultados tardan en llegar. Con el tiempo, la disciplina redefine lo que una persona considera normal. Lo que antes parecía esfuerzo excesivo empieza a sentirse natural. No porque sea fácil, sino porque se volvió parte de la identidad. Y cuando algo forma parte de la identidad, deja de requerir lucha constante. El éxito duradero no se construye con acciones aisladas, ni con periodos cortos de intensidad. Se construye con decisiones sostenidas que se repiten incluso cuando no hay reconocimiento. La disciplina asegura esa repetición. Muchas personas buscan fórmulas externas para cambiar su vida, métodos, estrategias, consejos rápidos. La disciplina recuerda una verdad simple: ninguna herramienta funciona sin alguien capaz de usarla con constancia. La base siempre está en la persona, no en el método. Vivir con disciplina también implica aceptar límites. No todo se puede hacer, no todo se puede tener al mismo tiempo. La disciplina ayuda a elegir con criterio, a priorizar y a renunciar a lo que distrae del objetivo mayor. El éxito no es un destino fijo, es una forma de avanzar, una manera de tomar decisiones, de enfrentar dificultades y de responder a la presión. La disciplina sostiene esa forma de avanzar cuando la motivación falla. Con disciplina, los errores no destruyen el proceso, se convierten en ajustes. Las caídas no se transforman en abandono, se convierten en aprendizaje. Esa resiliencia no aparece por casualidad, se entrena con coherencia diaria. Cuando una persona vive disciplinadamente, deja de depender de la suerte. Sus resultados empiezan a reflejar sus decisiones, no porque controle todo, sino porque controla lo que está en sus manos, su comportamiento. La disciplina no garantiza una vida sin dificultades, garantiza una vida con dirección. Y la dirección es uno de los recursos más valiosos cuando se busca construir algo significativo. Al final, la disciplina no te promete éxito inmediato, te promete algo más confiable: progreso sostenido. Y el progreso sostenido, con el tiempo suficiente, siempre termina produciendo resultados visibles. La diferencia entre quienes alcanzan el éxito y quienes se quedan en el intento no suele estar en el talento ni en las oportunidades. Está en quien fue capaz de mantenerse fiel a sus principios cuando nadie obligaba a hacerlo. La disciplina es la clave del éxito porque transforma la intención en acción, la acción en hábito y el hábito en carácter. Y el carácter, con el tiempo, define el destino. Cuando eliges vivir con disciplina, eliges una forma distinta de relacionarte con el esfuerzo, con el tiempo y contigo mismo. No es una elección cómoda, pero es una elección sólida. Y cuando una persona vive de forma sólida, el éxito deja de ser una promesa lejana y se convierte en una consecuencia natural de cómo decide vivir cada día.